Dani, muchas gracias por estar aquí. Me encantaría escuchar tu historia de transformación. Cuéntanos un poquito ese paso, digamos, del mundo de la vida corporativa ahora a el mundo del coaching en hipnosis, que de hecho hice una hipnosis contigo y fue espectacular, ya hablaremos de eso, pero cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, Luigi, a ver, ¿cómo empiezo? A mí me encanta decir que en mi otra vida, porque dentro de esta vida siento que ya llevo como 4 o 5 descubiertas, seguro tendré, ya hoy en día a veces pienso que cada día de nuestra vida es una vida, pues, o sea, literal, ¿no? Pero en mi otra Correcto. vida crecí como niña buena, en estructuras rígidas, colegio católico, y yo me metí en ese molde de manera estelar, o sea, saqué a 20/10, o sea, la mejor calificación que pudo haber en ese contexto. Mis papás eran súper jóvenes y literal, crecimos los tres juntos. Entonces, yo maduré rápido, me lo alababan afuera, entonces era como, wow, Dani, si es madura. Entonces yo sentía que me iba comiendo el mundo a medida que pasaban los años. Y en estas estructuras rígidas de colegio católico, del Opus Dei, Universidad Católica, del Opus Dei, ojo, una estructura rígida y muy bonita para darme seguridad. De repente esa seguridad que me faltaba de la estructura paterna y materna, porque eran unos chamos que se estaban literalmente criando conmigo, este lugar me lo daba. Y fui feliz, o sea, la verdad es que en mi colegio saqué grandes amigas, la universidad ni hablar, un colega aquí enfrente de mí, que después de años nos Ponte encontramos, o Ávila. sea, fueron años ricos, pero mucha rigidez, mucho control, mucha estructura, la mejor alumna, becas, o sea, wow. Me migro a México en el mundo corporativo como administradora de empresas, carrera corporativa espectacular. Sin embargo, ya se empezaba a sentir incómodo, empezaba a sufrir, ¿sabes? De la asiática, de la espalda, y la verdad es que era una chama. Me acuerdo que a mis 25 sufría muchísimo de gastritis, me sacaron un pólipo y el doctor tipo, esto no está bien, eres demasiado chiquita, hay que bajarle dos. Yo no lo escuché, o sea, me acuerdo que simplemente me llené de miedo y ese miedo, que fue una constante en mi vida, me llevaba a ser más rígida, más estructurada, más exigente conmigo. Y yo siento que a lo largo de toda esa vida fui guardando mucho las crisis, como debajo de la alfombra, dentro del closet. Me encanta pensar en mí como una casa, donde tú te vas haciendo cargo, ¿no? Tus papás de repente te ayudan a acomodarla, a estructurarla, pero literal, metía todo lo que era crisis debajo de la alfombra, en las cañerías, en el closet. Y la casa se veía perfecta, todo, o sea, era wow. Mucha gente, yo siento que hasta, y me lo han dicho, no, es que tú tienes una vida que yo quiero, o sea, como que daba envidia a mi vida, pero se sentía mal, era un desastre, literalmente. Nunca terapia, porque para mí la terapia era de locos. Amo a mis dos familias, pero en mi familia paterna todos iban a terapias, las terapias más holísticas, más locas, más exageradas, ellos la hacían, entonces te da pánico la terapia. Y el otro lado de la familia, muy refugiados en la religión, todo está bien, nos reímos, usaban el humor, perdón, como terapia. Pero al final, aquí se hablaba mucho, aquí se hablaba muy poco, pero las conversaciones siento que no eran tan asertivas, o no para mí por lo menos, ¿no? Porque al final tú te tienes que hacer cargo de tu conversación. Y por suerte, llegó la maternidad. La maternidad fue el momento de mi vida en donde salió toda la mugre, o sea, todo lo que te digo que estaba bajo la alfombra, en las tuberías, en el closet, o sea, las hormonas, para mí hoy en día las hormonas son un espejo como el caos interno, y ella, ay, lo he hecho la culpa a mis hormonas. No, reina, o sea, tus hormonas son ese grito desesperado como de tu cuerpo, de tu ser. Y claro, tan desconectada de mí, tengo un bebé, por suerte, además esto lo pude tener súper rápido. De verdad que después con mi segundo bebé entendí que sí fue una súper bendición tenerlo muy rápido. Pero claro, yo estaba llena de miedo, me sentía huérfana, me sentía de muchas maneras que no tenía ni idea. Y cuando tengo a esa criaturita ahí enfrente de mí, no sabía qué hacer. Mi mamá vino, me ayudó un tiempo, pero fue muy caótico.
La regresada a trabajar, ni hablar, o sea, caos por todos lados. Y me acuerdo que cuando mi bebé tenía 1 año, este ser controlador, miedoso, exigente, se puso como proyecto que tenía que quedar embarazada otra vez. Gracias a mi cuerpo, que dijo, no, reina, ya, se acabó. Ya te hemos dado mucho permiso para que controles, para que te exijas, para que vivas en este lugar en donde ya. O sea, si sigues viviendo así, literal, yo creo que me iba a morir un infarto embarazada del segundo bebé. O sea, iba a ser muy catastrófico. Y seguro, justo por los niveles de estrés, mi cuerpo no estaba listo para una segunda vida. ¿Y te dabas cuenta de que estabas así? O sea, o sea, ¿te No. sentías desconectada o ibas para adelante tranquila? No, yo sentía que estaba en este automático que traes como el mundo en tus espaldas, cargado a papá y a mamá, cargada a mis hermanos, cargada a la empresa, a mi jefe, a mi hijo. Pero por suerte, las reacciones con mi chamo empezaron a ser feas. O sea, de gritarle, de presionarlo, de... Y él era tan bello, tan tierno, que yo decía, no, esto no está bien. Y esas reacciones fue lo que me llevó a mí a decir, y además, ¿quieres tener un segundo bebé? Ya va. No, esto no está bien, esto está en desorden. Y en ese momento me acordé de una terapeuta que había como conocido en el curso prematrimonial y dije, ¿será que la llamo? ¿Será que no la llamo? O sea, estaba como en búsqueda. Yo la verdad es que siempre estuve en una búsqueda porque, por ejemplo, la religión, meditar, eso me encantaba, ir a una iglesia donde se cantaba bonito. Claro, yo creo que mi cuerpo se sentía bien, yo soy muy sensible. Y entonces intentaba meter todas esas emociones en el closet, pero donde conseguía bienestar, iba más por ahí. Y un día en la mitad de la oficina, o sea, ¿sabes? Sin poder trabajar, sintiéndome horrible, o sea, literal me sentía en el peor de los lugares. Tenía una amiga, ella fue clave como para empezar mi nueva vida. Y literal, yo creo que, o sea, mi vida corporativa fue justo, y mi vida estructurada, rígida, exigente, fue justo antes de esa sesión. Tengo una amiga angeloterapeuta que hace hipnosis, que hace muchísimas cosas. Y yo digo, Dios me la trajo Angeloterapeuta, perdón, angeloterapeuta. que significa como un ángel. O sea, ella tiene la capacidad de ver los ángeles que te acompañan. Por cierto, Ok, tienes que entrevistarla. Después hablamos de eso. Después hablamos de buenísimo. ella. Paréntesis. Una ángelo entrevista. Ángela entrevista. No, no sabes, Luigi. Mm. Ya, después hablamos de eso, please. Porque de verdad, o sea, y de hecho es muy bonito, porque una de las herramientas que a mí me habían enseñado desde chiquita era creer en el ángel de la guarda. Y a lo largo de toda esta vida loca, o sea, a mí algo siempre más grande me acompañó. Yo me acuerdo para venir a México yo rezaba y yo, please, si no es para mí, ciérrame las puertas y me quedo en Venezuela. Si es para mí, ábreme las puertas. Y cuando hacía como estas oraciones asertivas, ¡pum!, se me abrían las puertas y llegué a México. Igual con mi esposo, o sea, yo esta conexión con la fuente se la puedo agradecer mucho a mi colegio, porque en mi sensibilidad, aunque mi colegio de repente la explicaban un poco rígida y un poco rara, me regalaron la relación con mi ángel de la guarda. Y con esta amiga, que en principio era pecado lo que ella hacía y en mi estructura rígida, no puedes hacer esto que es pecado para ti, ella fue mi amiga que me llevó los modes a la clínica cuando mi bebé se me adelantó. Esto era una hermana de vida. Entonces yo hoy en día veo para atrás y claro, Dios me la mandó, la fuente me mandó a esta niña en forma de hermana. Es decir, si mi hermana hace estas terapias y todo el mundo está feliz en la oficina, ay, ¿por qué yo no? X, ya me confesaré el domingo. Y de verdad me confesé el domingo, o sea, fue importantísimo. De que habías hecho, ¿Qué te se pasó? confesaste porque habías hecho terapia. Porque imagínate eso, Wow. buena frase esa. Llego a esta terapia y en esta terapia, Luigi, o sea, salió todo el polvo de las alfombras, el moho de las cañerías, los monstruos del closet, o sea, tipo, mierda, o sea, ¿sabes? Me morí, o sea, era como para morirse ese día de un infarto, o sea. Pero esta mujer, que es demasiado bella, que ella también ha cruzado millones de puentes, se ha encontrado con 1000 demonios, me supo decir, tranquila,
tú tienes los recursos, tienes la compañía. Fue impresionante, había un ángel gigante que al final ella te explicará mejor, pero es como una energía que ella siente muy grande y fue bellísimo porque ella me decía, a este ángel no lo conozco, pero él me dice que se llama Tomás. Y Tomás es mi ángel de la guarda, que yo a los 5 años en el colegio me dijeron, ponle un ángel, ponle un nombre a tu ángel de la guarda y yo le puse ese nombre. Entonces fue parteaguas de ella, parteaguas para mí, o sea, la sesión. Y fue muy Ahorita, bello. perdón que te interrumpa, No, interrúmpeme todo lo porque que acabo de necesites. conectar algo que no sé si es eso, pero yo cuando era chiquito tenía un amigo imaginario que se llamaba Ujú. Max. Y ahora que me estás hablando de eso, conecté que seguramente ese era mi ángel de la guarda. Y de repente uno crece y ya se vuelve más maduro Ya no o ya te ocupas de otra necesitas a cosa. Max Y seguramente está ahí todavía, está por aquí. gozando de que te estás eh, haciendo esa conexión. correcto. Literal, literal. Y fue muy bello porque, claro, ojo, en ese momento se sintió cero bello. O sea, yo creo que yo pasé 2 años llorando, depurando. Empecé a buscar. O sea, a partir de ahí fue como, miércoles, yo estoy muy mal. Y claro, si te ponías a ver mi vida, tenía mala relación con mi hijo, mala relación con el esposo, tenía un jefe, o sea, que es como para hacer la obra de teatro perfecta de lo mal que me estaba yendo, o sea, víctima total, o sea, del sistema, de la vida, de... Pero yo me acuerdo que ella me dijo como palabras claves tipo, tienes que ocuparte de ti, ponte de prioridad. Vicente Ignacio, que era mi hijo, que era como mi prioridad, que era por quien empecé esta búsqueda, porque no quería además de todo repetir patrones y los estaba repitiendo de manera perfecta. Este, ponte de prioridad. Y era algo que yo decía, o sea, no tenía ni idea, porque como te contaba, o sea, yo en este control, en esta exigencia, en esta rigidez, me había puesto un traje arcoíris de agradar, de complacer, había sido la máscara que más me había funcionado. Y es que ella me decía, ponte de prioridad, yo no tenía ni idea. Por suerte ella también había pasado ese journey, entonces ya después me empezó a acompañar como amiga. En ese momento no volví a terapia con ella porque me daba susto, literal. Bueno, me confesé, nunca, creo que nunca se lo he contado, ya se lo contaré, porque, sabes, era mi amiga, es como que terapia es pecado, o sea, qué cosa tan loca. Por suerte ya después sí volví, cada vez que me da la gana ya voy con ella y cada vez que estoy en un momento que, o sea, como que llegas como a una cima y dices, necesito hacer un salto, agarrar un nuevo camino, o sea, esta terapia, o sea, es demasiado buena porque te da insights para mí de tu energía, de lo que es demasiado evidente y tú no estás pudiendo ver porque justo de repente está detrás de ti. Y es cómico porque ella en la terapia ve mucho para atrás, entonces yo por eso siento que todo está aquí, pero ella sí lo ve, que es tu campo. Y empiezo a hacer terapia cognitiva conductual, me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas. Y fue muy bonito porque este jefe, por ejemplo, que te digo, que era un maestro con esos disfraces bien particulares de que no era querido en la oficina. O sea, eran muchas cosas que validadas externamente, se convirtió en mi maestro más grande porque Luigi, el día que yo descubrí que él me hablaba como yo me hablaba a mí, él era este actor de esta tirana interna que yo tenía. Mm. Entonces, obviamente, o sea, yo lo veo en la calle y lo abrazo. O sea, yo él mismo, yo creo que él se reirá porque de huirle, de no quererle, de llorar con él, o sea, de mil cosas locas me pasaron con él. A verlo en la calle, Rich, ¿cómo estás? Coño, porque me enseñó un insight muy importante. Y ese Claro. insight con él lo agarro. Empiezo la terapia cognitivo-conductual, me fascinó. De hecho, aplico muchas La de esas terapia, cosas. perdón, cognitivo-conductual, ¿qué significa? Es una rama de la psicología y esta psicóloga tiene ese approach con mucho coaching. Entonces fue bonito porque unió, yo venía en los corporativos, en mis 13 años de corporativo, hacía talleres de coaching, me encantaba el tema del coaching, era súper buena jefa, sabía escuchar, sabía acompañar. Y cuando llego con ella fue un espejo muy bonito porque primero me ayudó a validarme. O sea, me enseñó a toda esa dulzura que yo echaba para afuera, empecé a echarla para adentro. Este, y literal, la cognitivo-conductual te da herramientas como muy hábiles, ¿sabes?
para, por ejemplo, ella me enseñó la metodología de un psiquiatra que hoy en día te puedo hacer ese test y enseñarte esa herramienta porque es como un juego ¿te acuerdas del juego de Stop? Que dabas una letra y rellenabas todas las columnitas con los pensamientos. Entonces, cuando tú tienes un pensamiento negativo, el psiquiatra además de todo te avala cómo ese pensamiento está distorsionado y de verdad es dañino para ti, para tu sistema, lo tenemos que cambiar. Entonces, claro, de ver todo muy negativo, todo muy gris, porque además de todo, de verdad, sí tenía la casa jodidamente sucia. Claro, ella me empezó a enseñar cómo empezar a limpiarla, cómo poner orden poco a poco. Hoy no entres a todos los cuartos sucios y los vas limpiando poco a poco. Coño, para que fuera como sustentable vivir ahí. Y fue lo máximo. O sea, yo a Tere, bueno, yo a todas mis terapeutas las he amado sin control. He hecho todas las terapias que te puedes imaginar porque soy buscadora. Y en esta búsqueda había un tema de culpa que Tere, pobrecita, un día me dijo en consulta, mi Dani, no sé qué más hacer con tu culpa. Yo no te puedo ayudar con tu culpa. O sea, la terapia llegó hasta aquí. O sea, sorry, vale, te doy de alta, busca. Y yo, pero ¿cómo voy a buscar? ¿Qué hago? Y fue muy bello porque yo seguía un poco católica rígida. Y ella, chica, ¿por qué no haces constelaciones familiares? Y yo, ay, Tere, pero eso no es pecado. Imagínense ustedes como todavía me seguía acompañando el bendito pecado. Y ella, Dani, me enseñó un papelito así, me dice, imagínate que esto es un récipe médico que dice, tú puedes hacer constelaciones familiares, no es pecado para ti porque esto es por tu salud mental. Y fue comiquísimo porque me acuerdo que fue como en juego. Y yo todavía me acuerdo que me daba miedo y era como, ¿eres segura? Sí, Dani, no es pecado, te lo juro que si tú te mueres y esto es pecado, yo aparezco como un ángel, o sea, y te lo cuento y digo, wow, o sea, era una niña chiquita muerta de miedo a mis 35 años, ¿sabes? Y empiezo la búsqueda de las constelaciones familiares. No llego a la bendita constelación que tenía agendada por este jefe, pero no sabes cómo me pidió disculpas. Yo le he dicho que tenía que ir al ginecólogo, que tú le hablas a un hombre del ginecólogo y pum, se cierra y no te preguntan más nada. Pero justo la cita, la verdad es que me la habían dado un día complicado en la oficina, los lunes, que siempre hay reportes, siempre hay que hablar con el board, y bueno. Tuve que cancelar mi cita. Y Dios y la vida que siempre me han sostenido, me encuentro en el ascensor con una amiga. Me dice, no, Dani, yo te tengo la consteladora aquí en la esquina, una chilena divina, tranquila, no vayas hasta Polanco, porque además toda esta constelación era lejísimos, era carísima. Este, y conozco a Camila Martínez, Camila Healing, se llama hoy en las redes, que llego con ella y me dice, no, yo ya no hago constelaciones, porque en la constelación se te abre un campo de información muy grande, que a veces ya me he dado cuenta que la gente no está preparada. Y prefiero, por medio de la hipnosis, yo capacitarte para que tú trabajes este tema de tu culpa. Y tú, si para la culpa necesitas constelar, tú solita vas a llegar. Luigi fue comiquísimo, porque cuando ella me dijo la palabra hipnosis, yo dije, ¿qué? O sea, más ganas de salir corriendo. No sé si te acuerdas, pero Sábado Sensacional, en Venezuela, todos los sábados se hacían hipnosis y la gente quedaba como ida, dormida, se apoderaban como de su mente, era lo que te hacían creer. Hoy en día entiendo que eso es Claro, hipnosis de entretenimiento, es un show, que a veces pasa, a veces no pasa, depende de la persona, pero de verdad, de hecho hasta en un taller, una chica que fue en hipnosis de entretenimiento me decía, no, Dani, lo que tú dices de que la mente es tan poderosa, esta muchacha estaba en ese proceso de hipnosis de entretenimiento y cuando le pusieron a hacer algo que a ella no le gusta hacer y ella no quería, dañó el show. O sea, me dijo, yo me paré perfecto, me fui, arruiné el show, me metieron en un cuartico, pensé que me iban a meter presa, pero la mente es demasiado poderosa. Y eso me lo explica Cami, porque yo creo que ella debe haber visto mi cara de pánico. ¿Sabes? Tipo, no, 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 bye, cancelo la cita. Por suerte era presencial en su cuarto, ella me daba buena vibra. Mi cuerpo, que lo silencié durante muchos años, yo creo que fue el que me fue llevando a estos lugares nuevos. Y claro, mi cabeza se inventaba mil historias por qué salir corriendo. Y me acuerdo que ella me dijo, ¿cómo te sientes en esta silla aquí sentada? ¿Te gusta la cama? Yo creo que haciéndome sentir segura. Y yo, no, sí, la verdad es que me siento a gusto. Entonces ella me dijo, dame chance, cuéntame cuáles son tus miedos con la hipnosis. Y claro, mi mayor miedo es que yo llegara a una vida pasada, eso era pecado,
Fíjate el pecado cómo me fue constipando. Y ella me Mm, dijo, tu mente es tan poderosa que si tú no crees en vida pasada, porque además todo eso es malo para ti porque es pecado, tú no vas a llegar nunca a una vida pasada. Con suerte, hoy podemos es aprender a que te relajes, porque seguro a ti te cuesta relajarte, me dijo. Y Luigi, pasé 2 años aprendiéndome a relajar, o sea, yo angustiada por la vida pasada y no me sabía ni relajar. Y fue un camino espectacular, porque la hipnosis a mí me encanta imaginarme como la mente, un campo así gigante, porque a lo largo de la vida vamos construyendo murallas, paredes, que a veces son de cristal y ni las vemos. Y tú juras que estás en ese campo y empiezas a correr y ¡pam! ¿No? Te vas estrellando una y otra pared. Y yo estoy segura que yo tenía, o sea, demasiadas paredes, o sea, que mi mente era como un laberinto así, tipo, ¿sabes? Muy mm, complejo. Y claro, yo las primeras sesiones de hipnosis era relájate, observa tu abdomen cómo sube y baja, observa el aire cuando entra por tu nariz. Y esas sutilezas me costaba observarlas. O sea, era muy difícil, pero fue muy bello eran porque como, empecé, ajá, eran como sesiones de meditación, quizás al principio, sí, para... estaba acostadita en una cama y ella me ponía a respirar profundo, de repente me pedía sostén la respiración, baja, le hacíamos como juegos con la respiración. Había momentos, me daba mucho dolor de cabeza en las sesiones. Entonces era bello porque era conecta con tu cabeza, cómo se siente tu cabeza, pregúntale a tu cabeza. Y era muy bonito porque yo me acuerdo que ella seguía como un diálogo y yo de repente me encontraba en diálogos locos tipo, ¿será que ahora Cami sí se metió en mi cabeza? ¿Será que ella es una bruja y me va a hacer daño? Perdón, Cami, si estás en mi cabeza y yo estoy pensando esto de ti. O sea, ese tipo de diálogo, tipo Ali McBeal, o sea, loco. Yo imagino que ella, por mi corporalidad, se daba cuenta, ¿no? Que mi frente se arrugaba. Entonces me decía, si estás pensando algo, dímelo, cuéntame. Entonces, claro, ahí yo me empecé a sentir segura con ella y me acuerdo que en una de las sesiones le dije, es que me da miedo que tú estés en mi cabeza. Y entonces me acuerdo una vez que me decía, ¿y qué pasa si estoy en tu cabeza? Y conecté con la vergüenza. O sea, me da vergüenza horrible que ella estuviera en mi cabeza. ¿Y dónde se siente esa vergüenza? Entonces fuimos a mi estómago. Y que hay en el estómago miedo. Entonces fue bellísimo porque me acuerdo que a partir de ese día empecé a conectar con mis emociones a otro plano. O sea, o sea, esta angustia de que ella me observara era la angustia de ella observarme a mí. Entonces al Claro, final en la hipnosis, gracias a una meditación, relajamos, está consciente e inconsciente, ¿no? En nuestra mente. Entonces este consciente se empieza a relajar al fin. Por eso a veces literal, muchas veces la primera meta en la hipnosis es aprender a relajar este consciente, perdón, para que entre en una conversación con el inconsciente. Porque en el inconsciente, así como el inconsciente nos mantiene vivos, hace todas nuestras operaciones de digestión, circulación, o sea, el inconsciente es el CEO de verdad de nuestra vida. Pero juramos, ¿no? Como que el CEO visible es el consciente. Al final él es el comunicador, pero el que rige todo está aquí y tiene muchos mensajes, pero que en el día a día nos perdemos porque este jura que es el CEO, ¿no? Entonces fue muy bello claro. porque yo empecé a entablar esta conversación y empezaron palabras como date permiso, haz las cosas con más calma. Y yo no, pero yo no soy calmada. No, claro que sí. Hay una calma ahí que si tú decides acceder y le das permiso, va a venir a ti. Entonces era cómico porque yo, por ejemplo, todavía no sabía explicarle la terapia que estaba haciendo a mi esposo, pero yo estaba más tranquila, ya no le estaba reaccionando tanto a mi hijo. El jefe, Y este y loquito, él lo déspota. reconocía. O sea, tu esposo reconocía esa calma. Sí, cuando yo, por ejemplo, era buenísimo, ¿no? Él me preguntaba, tipo, Corda, ¿pero qué es lo que haces en esa terapia? Porque, bueno, yo causé mucha curiosidad. Y yo, mi vida, yo respiro y me acuesto en una cama, medito, pero estoy más tranquila. Y él me decía, sí, 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 sigue yendo. O sea, a él le parecía raro, pero era útil. O sea, para la casa era útil. Claro, de repente pasaba que me encerraba un fin de semana en el cuarto porque me salían un montón de emociones y ahí él yo sí siento que se asustaba. Entonces era útil para la funcionalidad, pero ella está encontrándose con unos demonios que dan susto. A él le dan susto, a mí me Claro. dan susto.
Pero menos mal, porque esos demonios tenían que salir, ¿sabes? O sea, menos mal, o sea, menos mal. Nos empezamos, por ejemplo, a mí me pasó que yo me empecé a estar más ermitaña, yo creo que yo estaba más sensible. Entonces ir a ver a gente me afectaba, entonces nos quedamos más en la casa, caímos en pandemia, que fue así como, Dios, gracias por la pandemia. Yo la amé, soy esa gente loquita que la amo. Yo también la Este, me pareció, me encantó. ¿Verdad? A mí me encanta. Un día hay que reunir a toda esa gente que amó la pandemia y decirle, puedes vivir en pandemia cada vez que te dé la gana. De hecho, en mi casa se quedó ese dicho. Entonces, a veces, hoy es tipo fin pandemia, o sea, en la casa, en pijama, no queremos ver gente, no quiero ver gente, porque me sigo descargando a veces cuando veo gente. Mi jefe déspota, por ejemplo, un día me preguntó, ay, mentira, déspota, niño cariñoso, malcriado que amo. Un día me preguntó, Dani, ¿qué estás haciendo? Que estás más creativa. Y fue divertidísimo porque Mm, éramos una mesa de un grupito de gente muy chévere que ellos sabían cuando yo me escapaba a hacer hipnosis. Entonces, mire, me voy a mi terapia loca. Ya ellos sabían, mire, me voy a mi terapia loca, please. Si Rich aparece, o sea, tipo, ¿sabes? Digan que estoy en el ginecólogo. O sea, ya el ginecólogo era como que el chiste interno. Estaba buscando bebé en ese momento, entonces, ¿sabes? La gente se imaginaría que podía estar en el ginecólogo. Y cuando él me pregunta lo de la creatividad, todo el mundo, para eso es que sirve tu terapia, para que te veas más creativa, ¿sabes? Como chiste interno. Y hoy en día lo cuento como una anécdota porque es que, claro, al relajarte, oxigenas tus células, oxigenas el cerebro y llegan las ideas más fácil. Y entonces claro, estaba haciendo mejor en el trabajo. Entonces yo sí empecé a palpar como evidencia de que esto me estaba ayudando. Empecé a ser más honesta con mi historia. Entonces, claro, yo como que tuve muy buen momento en la oficina, tuve este momento gris y estaba como empezando a florecer otra vez. Y la gente se daba cuenta, entonces gente tipo, ay, ¿qué estás haciendo? Entonces yo empezaba a echar mi cuento, oye, es que me ayudaba demasiado la terapia y la terapia me ha ayudado. Empecé a mandar millones de personas a la terapia de Tere, cognitiva, a la terapia de Cami. Y un día mi terapeuta, la psicóloga, me dice, Dani, me estás mandando demasiada gente, no me estoy dando abasto, please, estás haciendo perfecto el diagnóstico, atiéndelos tú. Y yo, no, chica, ¿cómo los voy a atender yo? Estás loca. Eso fue una señal por ahí. Después otro día, un amigo literal me preguntó en el chat de la oficina, Dani, me dijeron que tú me puedes ayudar con la ansiedad. ¿Tú me puedes ayudar? Y yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, yo no te puedo ayudar con la ansiedad, creo, pero vamos a tomarnos un café. O sea, a ver qué pasa. O sea, por lo menos no te sientas solo. Claro que vamos a ver cómo te puedo ayudar. Yo la verdad es que en ese momento no estaba claro cómo le podía ayudar, pero fue muy bello, nos tomamos el café y a la media hora y que se me quitó la ansiedad, no sé qué hiciste, gracias, me dio un abrazo y se fue corriendo y yo tipo, ¿qué estoy haciendo? No entiendo. Y claro, empecé a entender cómo esa presencia, cómo ese te veo es nutridor para la gente. Mi amiga angeloterapeuta, que seguía siendo mi amiga y una inspiración en mi vida, ella ya se estaba dedicando a los ángeles, había renunciado y ahí ya hacía terapias con ella cada vez que me daba la gana, cada vez que necesitaba como un salto cuántico y justo un día me decía, Dani, tú también te tienes que dedicar a las personas, o sea, tú eres como yo. De hecho, ella y yo habíamos hecho un súper buen rol en HEP en un área que la gente no duraba más de 6 meses y yo duré 3 años, ella duró 3 años. Claro, en esa área loquita que había inventado mi jefe, que él también duró mucho tiempo, por cierto, se lo tengo que decir, él también era un terapeuta nato, era como una terapia entre áreas. Y yo fui muy feliz en esa área. A mí me cambian de regreso a la maternidad hasta otra área que, bueno, tuve que hacer las cosas que dije que yo quería, pero en ese como aha moment con ella fue, claro, yo también fui feliz en esa área como tú, en conectar gente, en hacer que la gente trabaje por un objetivo, la colaboración, pero vean sus sombras, hablarle lo incómodo. Y ahí mi esposo me apoyó para yo certificarme como coach. Entonces renuncio, me certifico como como coach. coach en qué, perdón. Se llama coach En, ontológico. A mí me encanta simplificarlo como coach de vida. Al final, en cualquier proceso de vida de una persona, el coach ontológico se certifica para hacerte preguntas que te van a ir ayudándote a alcanzar ese objetivo o de repente replantearte el objetivo, que a veces el objetivo ni siquiera era el objetivo. Y es una manera muy bonita de acompañar a gente. Y fue precioso porque, bueno, primero me ayudó a mí a seguir haciéndome preguntas, a cuestionarme. Yo creo que los regalos más grandes que me dio el coaching fue cuestionar la religión, cuestionar el pecado.
Por, porque ellos, cada módulo, son 9 módulos, y cada módulo te dejaban un tareón de preguntas locas de cuestionar la verdad, cuestionar la vida, lo que tú crees te funciona. El coaching está muy basado en la metodología de la creencia. Entonces, si esa creencia te funciona, sigue por ahí. Si esa creencia no te funciona, vamos a empezar a ver. Entonces, estas preguntas en algún punto me ayudaron a agradecerle a la terapia de ángeles, y en algún punto de la pregunta cuestionaban si estaba bien o estaba mal, y cómo el está bien o el está mal nos lleva por carreteras a veces muy rígidas. Y literal dije, descubrí una de estas paredes que te digo que es el campo de la mente, que dije, ¿cuál es la obsesión con hacer lo que está bien o lo que está mal? Si lo que está mal te está funcionando, puede estar mejor que nunca. Y me acuerdo que, de hecho, le toca buscar. Me acuerdo que escribí como un tratado guau, la terapia de ángeles, guau, lo que te funciona, ve por lo que te funciona, y si la religión ya no te está funcionando, que Dios bendiga a la iglesia, pero hasta luego contigo, o sea, me divorcio de ti. Y fue interesantísimo porque, mira, la vida y sus cosas, ese tratado lo leyó mi coach, que era cristiano, y él me dijo tipo, o sea, no sé si quería leer lo que escribiste, pero gracias. Y yo, sorry, new process for you. Y fue muy bello porque entonces ya va. ¿Qué si de la religión me funciona? Mi hijo, de hecho, está en un colegio católico, pero un colegio católico más light, más de esta estructura religiosa de hacer el bien, más basado en Jesús, que es mi maestro, mi guía. O sea, me ha parecido en hipnosis de decirme, a mí también me dijeron que estaba loco, así que dale por aquí. O sea, y de repente es mi inconsciente disfrazado de Jesús. No sé si es verdad o es mentira. No me interesa. Yo lo sentí. Él es mi maestro y lo amo. Pero empezar a decidir, yo puedo decidir qué me funciona y qué no de la religión. Y ojo, sé que puse a un gentío a rezar. O sea, yo sé que había chats de vamos a rezar por Dani, que está en hipnosis, y qué peligro esto. Y las amo por haber rezado por mí. Lo que deseo es que, ¿sabes? Esas oraciones nos lleguen a todos y ya. Pero ha sido claro. bellísimo porque me he podido sentar a hablar con amigas del Opus rajada de mi hipnosis y decir, seguimos siendo amigas, o sea, nos seguimos amando sin control, y ellas son lugares seguros para mí, yo para ellas, pero cada quien desde su visión. Y volviendo a cuando me certifico como coach, una, una coachee, porque en esa época los llamaba coachee, que ella ha sido una maestra espectacular también para mí. Yo a ella le mandaba muchos audios de hipnosis. Entonces, ella y yo hacíamos sesión uno a uno, conversada, de preguntas, yo la acompañaba, la ayudaba, y según los temas que le iban saliendo, yo le mandaba los audios de hipnosis que yo como paciente seguía haciendo. Yo en ese momento de mi vida era coach profesional, pero a nivel terapia yo hacía hipnosis. Entonces ahí yo creo que se me Ok. empezaron a mí a mezclar los mundos. Y un día ella me dice, porfa, en vez de hacerme una sesión de coaching, hazme la hipnosis. La hipnosis y el coaching son lo mismo, son preguntas. En el coaching hacemos las preguntas de consciente a consciente, y en hipnosis hacemos las preguntas de consciente a inconsciente, ahí todo junto bailando, junto con pegado, porque bueno, a veces el consciente no está tan relajado y todavía sigue full presente en la sesión, y no pasa nada, es parte del proceso, ¿no? Te digo, yo pasé 2 años intentando relajar el mío, así que acompaño conscientes e inconscientes dependiendo de lo que la persona necesite. Y ese día yo le dije a ella, no, yo soy demasiado seria, sí sigo siendo como muy respetuosa como de los procesos, como de las certificaciones existirán por algo, ¿sabes? Entonces yo le dije, mira, a mí me da miedo hacerte una sesión de hipnosis, te doy el teléfono de Cami, ve con ella. Y tipo al día siguiente Cami lanza una certificación de hipnosis. La mujer ya no se estaba dando abasto de darte citas de un día para otro y tú irla a visitar a su casa. En la pandemia se volvió influencer. Claro, la gente necesitaba demasiado el respirar, el aprender a estar con ellos mismos, y la hipnosis, ¿verdad? Que es una herramienta muy poderosa para eso. Y saca su certificación. Yo no me pude certificar en la primera corte porque en ese momento estaba en otros temas, pero me dejó como la semillita. Y el año siguiente, cuando sacó la certificación, estaba en un súper buen momento yo de vida, embarazada de mi segunda bebé 5 años después que lo había logrado, en pandemia, seguía feliz ejerciendo como coach, y saqué una beca trabajo para certificarme como terapeuta de hipnosis. Y fue
o sea, lo máximo. Yo digo que con la hipnosis encontré mi lugar y ese lugar que sé que no es fijo, o sea, de repente en 5 años lo llamo de otra manera a la terapia, siempre digo que le quiero cambiar el nombre por la barrera que la gente le tiene desde el principio. Claro, Este, y porque me he dado cuenta que, o sea, que la hipnosis es como la etiqueta, pero yo he ido aplicando como muchas herramientas de la terapia cognitiva. Ahora cada vez le estoy metiendo más temas somáticos, porque el tema somático, los ejercicios somáticos con el cuerpo, de respirar de una manera u otra, o de repente hacerte masajes en la frente, de repente un poquito de tapping, todo eso también me suma a que el paciente siga entrando en su cueva. Y ahí me certifico y la verdad es que fue, o sea, fue bello porque fue ligero, ¿sabes? O sea, como que mi regreso de la maternidad esta vez, por ejemplo, ya yo al mes, Isabela tenía un mes y ya yo quería hacer mis prácticas de hipnosis y al final también la hipnosis se convirtió en esa herramienta que me acompañó muy bello en el posparto. Entonces fue un posparto muy diferente al de Vicente Ignacio. El de Vicente Ignacio era ver esta casa mugrosa que no quería ni entrar. Y en el de Isabela era, aquí están todos los demonios, porque qué impresionante cómo esos demonios siguen saliendo, ¿no? Como que salen de repente de un color, después salen de otro. Pero en el posparto de Isa pude, ¿sabes? Tomarme un café con esos demonios, pude invitarlos a bailar, a llorar. En el posparto dicen que uno drena, o sea, que no puede aprovechar a drenar mucho. Y fue loco porque justo yo me estaba certificando de hipnosis, que en principio tenía que estar estudiando. Y por mi amamantada, por Isabela, por suerte, porque fue una suerte, yo no podía estudiar como siempre había estudiado, que era con un cuadernito, un lapicito, tomar apuntes. ¿Sabes? La más galla de todos, que todo el mundo le saca fotocopia a tu cuaderno. Y mi maestra, que además todavía ha sido mi terapeuta mucho tiempo, me conocía perfecto, me dijo, haz lo que puedas. Decía en una clase, Isabela pidió comer justo en ese momento y no puedes tomar apuntes, no tomes apuntes. Siente lo que está pasando en la clase. Conéctate como con esto más grande que por ahí anda, que a ti te ha coqueteado desde que eres así de mínima, porque la verdad es que hay unas canciones bellas que se llaman como que el gran espíritu te sostiene y cada vez que yo las escucho, yo digo, es que yo he estado sostenida por esto toda la vida. Yo lo sentí desde muy chiquitita. Pero bueno, por estos muros que después uno se empeña en construir, de repente perdía esa visión. Entonces, claro, amamantando a mi hija, yo creo que en este momento, además de todo, que la mujer es tan grande, si logra además de todo amamantar, porque además de todo la amamantada de por sí a mí ya me costaba, fue loquísimo. Claro, yo lo que me dediqué fue a practicar la hipnosis mientras me certificaba, no a estudiarla. claro. Entonces, yo siento que eso fue lo ligero después. Cuando a mí me mandaron a prácticas, wow, me tocaban unos casos que yo dije, no sé qué va a pasar hoy, pero bueno, cualquier cosa llamo a Cami. Y era una belleza, o sea, la paciente lloraba, yo lloraba, todas llorábamos, todas éramos felices, sanábamos. Y empezó a regarse la voz. Y de verdad que la hipnosis, como te digo, me encanta llamarla hipnosis porque, bueno, es el nombre que todavía le he dado, pero de hecho lo hablábamos la vez pasada después de que te la hice. Es un proceso al que te hacen llegar muchas terapias. Para mí la joya de la hipnosis es la respiración. O sea, es ese momento de silencio contigo, es la respiración, es el silencio. Es que puedes escuchar a tu cuerpo. Conectar con el cuerpo es, bueno, eso es como que lo que yo veo de todas las que he probado, como que lo que tienen en común, la respiración obviamente y conectar con el cuerpo. Literal, literal. Y es divino. O sea, yo siempre les he hecho broma. Una vez una paciente me decía, ay, wow, vendes esta terapia buenísimo. Sí la quiero hacer contigo. Y yo, mira, la vendo muy bien porque soy muy paciente. O sea, sigo siendo paciente yo forever. Y claro, por ejemplo, hace poco empecé, ahorita estoy haciendo yo a nivel personal MDR, que también un poco el objetivo es el mismo que la hipnosis, que es crear nuevas redes neuronales en el cerebro, nuevas percepciones. Y ha sido muy EMDR. E EMDR. Ajá, ¿cómo se llama en inglés? EMDR, sí, exacto. EMDR, de hecho entrevisté a una prima mía Ah, que ¿en hace serio? EMDR. Sí, sí, Me sí. encanta. La hace en Estados Unidos a la gente que viene en la guerra. Wow, qué Post-traumatic belleza. stress disorder. Qué belleza. Y no sabes cómo.
he visto también las similitudes. Pero, por ejemplo, del MDR he aprendido mucho, que es demasiado importante para que puedas crear la nueva red neuronal, tú estar regulada y tranquila. Y entonces ahí resignifiqué mi trabajo con la hipnosis y dije, claro, yo tuve que pasar 2 años frente al tema de la culpa para sentirme regulada y tranquila y poder hacer el viaje al vientre de mi mamá que hice, que me ayudó a entender que esa culpa tan irracional que mi terapeuta de terapia conductual no sabía literal ya qué más hacer con esa culpa, claro, es que no era mía, era de mi mamá, ¿sabes? Y fue lindo porque cuando le conté el cuento a mi terapeuta, Tere me decía, ves, pero eso, claro, no lo podíamos trabajar en terapia, esa culpa no era tuya, o sea, eso no era trabajo de ese lugar, ese trabajo era de otro lugar. Y lo lindo en la hipnosis, por ejemplo, cuando llegas a esos lugares, no es como que le devuelve la culpa a mi mamá para que mi mamá la cargue doble, sino que se la devuelve en forma de luz, para que ella tampoco la tenga que cargar, ya ninguna de las dos la tiene que cargar si ya la vimos y ya aprendimos de eso. Entonces es muy bonito el viaje al vientre de la mamá, de verdad que yo creo que es de las cosas más bellas que te puede pasar en hipnosis, porque además, es un lugar en donde sentiste muchas cosas y es en donde aprendiste a sentir. Entonces, al final es como volver mucho a tu fuente, de dónde viniste. Sí, Yo me acuerdo de y ese bueno, viaje. hablando de la... Ajá, no, no, dime Perdón, tú, perdón, dime tú, perdón, perdón. dime tú. Me recuerdo de ese viaje, continúa. Yo, No, yo no, sé no. yo sé lo que te voy a preguntar, así que si quieres Ok. continúa. Yo me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo de ese viaje, cómo fue estos primeros viajes en donde literal convencí a mi cabeza de que estaba en otro lugar o acordándome que estaba en otro lugar, pero de agarrarme de la cama y decir, ¿a dónde fui? Claro, 2 años después, en esta búsqueda, en estas respiraciones, no, 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 pero yo estoy aquí en la cama de Cami, ahora sí que me volví loca. Y Cami, buenísimo, la locura es lo que te va a sanar, Dani, tranquila. Vamos al vientre de tu mamá, estás en el vientre de tu mamá, ahí tenemos que ver cosas importantes. Y claro, y fue heavy, conecto con esta culpa, con esta supresión, y después sentí como un amor, una expansión, y cuando le cuento a mi mamá, no literal, porque ella en estas cosas todavía le choquean mucho, pero indirectamente cómo había estado, ¿no? Mi parto y su embarazo, coincidió, porque literal, al principio ella me tenía escondida, me decía, es que tú seguro sentías el botón del blue jean aquí porque mi mamá no se podía enterar que yo estaba embarazada. Pero cuando al final lo dije, mi abuelo, que había sido de repente un poco ausente, un poco no tan participativo en la vida de mi mamá, le dijo, tranquila, yo te amo, vamos a amar a esa niña, todo va a estar bien, ta, ta, ta. Y empezó como esta ola de amor y yo, o sea, literal, yo todo eso lo sentí en la hipnosis 30 años después. Entonces es muy bello conectar, ¿sabes? Como con esas cosas que al final lo que hacen es expandirnos. Espectacular. Em, sí, te iba a comentar conectando la culpa y la hipnosis y cómo se relaciona a las otras eh, técnicas, digamos. Ujú. Que cuando hice la hipnosis contigo, yo siento ¿Verdad? que Se me había que olvidado que trabajamos. bueno, que estábamos trabajando una culpa que yo Cuéntalo, siento cuéntalo. por que mi mamá tiene ahorita Alzheimer y yo siento que es mi culpa por el suicidio, el intento de suicidio que yo tuve, que yo me imagino que eso le tiene que haber causado a ella mucho estrés. Y yo siento esa culpa que la trabajé muy bien contigo y te lo puedo decir que desde eso he estado muchísimo más Mm. relajado Salud con por esa eso. culpa. Y que yo, gracias a haber hecho, yo tengo dos años por lo menos haciendo IFS, Internal Family Systems, que me parece lo mismo o muy similar a hipnosis, y por eso fue que pude conectar tan fácil con eso, pues, Claro. para recordar eso, que yo sentía como eh, tratando este tema de mi culpa, sentía como una presión muy fuerte aquí dentro de los ojos y me pude meter por ahí y lo que vi primero fue como un hombre Vitruvio y luego ese hombre Vitruvio se transformó en Cristo en la cruz, hablando de los pecados, y Por luego mi Cristo en la culpa. cruz era Y Luigi la en la culpa. cruz. Era Luigi en la cruz y estaba mi mamá y un Luigi chiquito de 8 años viéndome. Mm. Y yo,
durante el proceso contigo, me saqué los clavos, me bajé de la cruz, me monté la cruz en el hombro y empecé a caminar con mi cruz en una montaña y mi mamá y mi hijo al lado, y Luigi chiquito al lado. Solté la cruz, agarré a mi mamá de la mano y a mi Luigi chiquito de la mano y nos fuimos caminando felices por la montaña, pues. Y bueno, Demasiado bello. lo que, lo que puedo Demasiado bello. interpretar de eso, es que luego me metí a averiguar qué es el hombre Vitruvio y Mm. este que lo pintó Da Vinci y es como que significa la perfección humana. Eh, Ah, wow. entonces lo que puedo interpretar es como que, ¿sabes? Todos somos perfectos, tú no tienes por qué, y todo lo que pasa es perfecto, tú no tienes por qué estar cargando con esta cruz que no es tuya. Wow. Esa parte de lo de Da Vinci no me la habías contado. Eso no te lo, cuando estábamos hablando no te lo conté, pero no sé por qué no te lo conté en ese momento, pero eso fue lo que me vino justo antes Qué belleza. de estar en la cruz, pues digamos. No, no me lo habías contado para que ahorita le diéramos full importancia, porque es que ese yo creo que muchas veces es el journey de esta búsqueda de la ilusión de perfección y es como llegar y decir, no, ya va, acuérdate que todos somos perfectos, desde el minuto cero que nacemos, al minuto 15, al 38, al 48, al 80 y es como esta búsqueda de perfección constante. Y el otro día una terapeuta que amo, yo me la paso haciendo cursos, talleres, cosas, hablaba del chiste cósmico, la broma cósmica. Entonces ella decía, es que, o sea, el chiste o la broma que nadie nos cuenta es que no hay ninguna búsqueda. O sea, ¿no? Y estamos buscando terapia aquí, terapia allá. Y ojo, síganlas haciendo, por favor, todas las terapias cuando lo sientas. Porque es parte de entender como este chiste cósmico. Ah, esto era una Matrix en donde no había nada que hacer. Lo que teníamos era que disfrutar y ser felices y esperar o hacer, o sea, dependiendo mucho como del llamado. Lo que pasa es que, claro, a veces esos llamados se ponen muy oscuros. Entonces no queremos acompañar esa oscuridad, entonces nos empeñamos durante temporadas en esconder esa oscuridad hasta que, ah, no, era atravesar la oscuridad. Ah, ok. Ese era el envoltorio del regalo, y entonces abres el regalo y el regalo es como una tarjetita que te dice, "No, este era un chiste, o sea, ¿sabes? Ya lo hiciste. Lo que tenías que hacer era de donde venías, no a donde supuestamente vas a llegar, ¿sabes? No hay Claro. ningún lugar a donde llegar. Es bonito, es loco, porque es loco, es loco. Sí, yo le cuento, cuando le cuento esto, que se lo cuento a todo el mundo, y tengo como esos, digamos, cuentos iguales con el IFS, de cómo Claro. me fui hacia cuando yo era chiquito y cómo resolví, y cómo me di cuenta de algunas cosas, y es como que, y que tiene todo el sentido del mundo, y es como que gracias a esas experiencias, digamos, hacerlo con IFS, me fue tan fácil ver esto, digamos, durante nuestra sesión de hipnosis, pues. Que entonces Bueno, son primas hermanas. sí, son primas hermanas o hermanos gemelos, algo así. Exacto. Eh, Me encanta mucho Melo por ahí, jurando que somos diferentes. exacto, creo yo. Este, y eso sí, te quiero agradecer porque fue una experiencia muy bonita que me ha hecho ver esa culpa que yo tenía de una manera mucho más sana y más amorosa. Este, sí, fue tremenda experiencia eso, cuando se lo cuento a la gente, wow, o sea, como que es Claro. como todo el mundo es como una experiencia psicodélica, la gente lo ve y yo también siento que también eso, yo he tenido muchas experiencias psicodélicas y también está como en ese mundo, eh, porque es básicamente ir a salirte de esta realidad, digamos, y ir a entender em, el inconsciente que estabas hablando. Literal. De hecho, la hipnosis, por ejemplo, ayuda mucho a gente que tiene experiencias psicodélicas y le cuesta aterrizar porque, coño, se quiere quedar como en este estado. Los ayuda mucho a aterrizar. Eso hablo en tercera persona porque no me ha tocado.
Pero, por ejemplo, Cami, cuando nos certificamos, nos contaba y nos decía, o sea, lo lindo también de la hipnosis es que te ayuda a aterrizar y a encarnar el cuerpo. Porque a veces por los dolores físicos, por el rechazo, los traumas, el trauma te disocia de tu cuerpo. Entonces queremos como que vivir, ¿no? En estas experiencias en donde no siento mi cuerpo y estoy feliz y que ojo, capaz seguro cuando volvamos al espíritu, ahí estaremos siempre. Pero es como, no, ya va, tú ahorita, a esta hora, elegiste estar aquí y ahora en este cuerpo. Entonces tenemos que aprender a vivir al cuerpo, a escuchar el cuerpo, que además esto si está doliendo, no es como capricho del cuerpo, sino trae un mensaje. Entonces en la hipnosis también es muy, muy bello, o sea, como esa conversación con el cuerpo. Y de hecho, no sé si tú te acuerdas, pero a todo esto llegaste por concentrarnos mucho en lo que tú traías aquí y lo tocaste, lo masajeamos, lo vimos. Entonces es como Claro. muy bello pensar cómo en tu cuerpo puede estar esa experiencia psicodélica. Y es respiración y presencia, que ojo, como digo, se dice en un segundo, yo tardé 2 años para mi primera. Es bonito porque creo que el haber tardado tanto, ahora como terapeuta, me ayuda a habilitar a la gente que nunca ha tenido un caso así. O sea, en 2, 3 sesiones ya hacen una primera cosa que dicen, wow, o sea, qué loco esto. Porque claro, las cacho, o sea, como que ya sé el diálogo interno loco que pueden estar teniendo. Entonces les pido, porfa, si sientes que lo estás haciendo mal, dímelo. Y esa va a ser la creencia que vamos a trabajar. ¿Cómo te sientes cuando sientes que estás haciendo algo mal? Insuficiencia, creencia horrorosa que todos tenemos implantada. Entonces muy rápido llegamos a temas o al cuerpo, que es lo Bueno, que a esa mí era más me gusta. mi creencia al principio cuando estaba haciendo IFS, Claro. era, me venía algo y yo decía, no, no, esto no está bien, esto no, no le voy a decir esto a Tino Ujú, porque lo estoy haciendo eh, mal. lo estoy haciendo mal, esto no es lo que él me está pidiendo que yo haga. Y ahí me quedaba trancado, y ahí me quedaba trancado. Bueno, y después de años es que he logrado, y ahorita me hiciste acordar también, yo también he hecho holotropic breathing Ok, con Victoria, una amiga, me y muero por también, hacerlo. y también llegué a, digamos, ese estado, como por decirte, psicodélico, que ya no sé si llamarlo psicodélico o estar muy conectado con el inconsciente, donde También. también vi cosas maravillosas y eh, que también cuando le cuento esa experiencia a la gente, también me dicen lo mismo, wow, qué viaje. Exacto. Y Es que sí digamos son que viajes. he llegado a eso con el IFS, he llegado a eso con los Tropic Breathing, con tomando psicodélicos, con la respiración, o sea, varias avenidas, digamos, para llegarle a eso, que todas es conectarse con el cuerpo y respirar. Literal, literal. A mí me encanta, de hecho, muchas veces me gusta, dentro de esta búsqueda de un nuevo término, pienso mucho, o sea, al final es la hipnosis para la reconexión, o el IFS para la reconexión, o sea, como que lo que uno necesita es reconectar, y hay un término precioso que es con la tecnología del ser que somos. O sea, estamos demasiado atentos a la tecnología externa, admiramos esa tecnología, wow, esta tecnología, pero la tecnología al final está inspirada en quien creó esa tecnología. Pues la tecnología del ser tiene todo. Entonces, obviamente es muy bello igual. Nada, si es un psicodélico el que te ayudó a echarte ese viaje, a mí, por ejemplo, el ron me ayudó a echarme los viajes de más libertad de mi vida. O sea, yo dejé de tomar ron cuando fui mamá porque yo sé que me daba miedo, ¿sabes? Al día siguiente, la cruda, tal, pero yo tomar ron y ponerme a bailar en una fiesta, o sea, para mí era la sanación cuántica más espectacular porque me acuerdo de liberarme, me acuerdo que adelgazaba físicamente en las épocas que yo rumbeaba muchísimo y lo que hacía era me tomaba 2 rones nomás y bailaba como una loca. Y esa era mi terapia de la juventud. O sea, eso me sostuvo en la juventud. De hecho, hoy en día, o sea, yo siento que mi próximo paso es a ir a algo con el baile, porque sé que el baile, o sea, como una joya de la corona que está por ahí para, ¿sabes? Para terminar de conectar de repente un poquito más rápido con el cuerpo. Este, pero esa tecnología del ser, reconocer.
que ya todo está dentro de nosotros, es demasiado poderoso y a la vez asusta mucho, ¿no? Porque es como, Sí. ay, no, yo no soy tan perfecto, yo no soy tan bueno, yo no. De hecho, toda hipnosis, hay un principio de la hipnosis que toda hipnosis es autohipnosis. Al final, el terapeuta está para ayudar a cruzar de repente los puentes de más miedo y recordarte que tú estás aquí y ahora, recordarte que respires. Pero cuando tú te entrenas muy bien, los audios, por eso son una joya, que uno deja, o sea, que por ejemplo mi maestra tiene 500 audios ahí en el Spotify, yo todavía solo tengo uno en mi Drive, los quiero hacer porque sé que es una medicina que uno deja ahí para la persona solo al recordarle lo que la persona ya trae. Y Claro. eso también es de las cosas que más he amado, que me enseñó la hipnosis, pero siento que, como dices, cualquier camino nos va a llegar ahí. El clásico, por ejemplo, de que todas las religiones, al final, si tú ves el core, hablan de lo mismo, ¿no? Todos los caminos llegan a Roma. Este, Ah. Y bueno, ya ahorita empezando el final de esta entrevista, te quería preguntar qué es algo en lo que has cambiado tu forma de pensar. Em, y te voy a poner un ejemplo mío que ahorita es el que tengo que me da risa, que era que yo antes pensaba que la cerveza sin alcohol era la cosa más estúpida del mundo, que cómo habían inventado eso. ¿para qué? Si, ¿para qué si la cerveza es para, para rascarse? Y ahorita me la tomo feliz con mi cara de estúpido. Bueno, no estoy tomando alcohol y me tomo mi cerveza feliz. Y es lo máximo no tomar alcohol. Lo estoy ahorita Oh, experimentando por primera vez en mi vida, digamos. qué buen ejemplo. Mira, yo creo que y fue lo primero que me vino porque he hablado mucho de esto en toda la entrevista y capaz no he cerrado en el cómo cambié mi manera de pensar de eso con el tema del pecado, o sea, que pensaba que el pecado existía. Hoy en día siento que el pecado no existe y que fue o es un arma de control poderosa que las instituciones crearon para controlarnos. Y de tener una terapia y confesarme, ahora hago la terapia que me da la gana y ya. Y si la terapia no me gustó, me asustó, me da miedo, voy con otro terapeuta. O sea, yo usaba mucho a los confesores como terapeutas y fueron uno de mis pool de terapeutas. Hubo unos muy buenos, la verdad. Sí me topé con unos sacerdotes bellos que eran unos abuelitos preciosos que me hacían sentir bien, así como me topé con unos que no tan bien, pero fueron unos más. Entonces, al final, el pecado yo siento que es como una máscara más que crearon para que la humanidad se controlara, tuviera miedo, cuidado, te vas al infierno. Pero el infierno ya existe en esta tierra, o sea, no hay manera de que después de aquí haya un infierno, o sea, como este cuento de niños que yo me lo creí durante demasiados años y me da risa porque diciéndotelo aquí todavía hay como un susto interno y que, wow, Dani, si de verdad existe el infierno, nada, no moriré ahí quemada y amo el fuego, así que no pasará nada. Pero esa ha sido de mis creencias más heavies, de decir, ya, o sea, qué locura este cuento. Y la última pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien, a un amigo? Te doy mi ejemplo, es meditar. Cualquier persona que me pregunte, o si no me pregunte, igual yo a todo el mundo le aconsejo meditar, que básicamente es lo mismo que estábamos hablando, de respirar y conectarte con el cuerpo, Ujú. porque siento que es una herramienta muy sencilla que te abre como un mundo para llegar a todos estos lugares, a conectar con el inconsciente, en verdad conectar con el cuerpo, porque además siento que la gente tiene, bueno, digamos de hipnosis, muchísimo más como que o sea, de la palabra hipnosis, como que la tiene mucho más, no sé, como Hay, alejada de ellos. hay Igual la barreras, hay palabra, desconocimiento. hay muchas barreras, muchos desconocimientos, igual con la palabra, con la meditación, eso ahorita, aunque está siendo más común, pero la gente siempre me dice, no, es que yo no sé meditar, yo no sé meditar. Y yo siento que meditar es muy sencillo, eh, porque pero la gente se imagina
por cómo habrán vendido la meditación, que meditar es que te vas para allá y que más nunca vas a pensar en nada. Y meditar es simplemente poner la atención en la respiración. Ujú. Eh, pero entiendo eso porque yo también cuando empecé a meditar, yo también pensaba, no Era sé meditar, es difícil. muy, o sea, hay una barrera como muy grande, pero lo dejo aquí que meditar es muy fácil y eso es lo que yo le recomendaría a cualquier persona medita. Mira, yo le recomendaría que baile, que mueva el cuerpo, que busque esa canción que de chiquito, la típica canción que te pones en una fiesta a las 3 de la mañana que estás rascado o que tú quieres, mejor dicho, la canción que tú pides en la fiesta a las 3 de la mañana cuando estás rascado que quieres escuchar. Un día que estés trancado, búscala en Spotify, crea tu playlist personalizado de Spotify de esas canciones, porque es mi mejor medicina. Hoy en la mañana que estaba medio colapsada puse mi playlist y claro, dije, estoy en un momento, o sea, a mí la música y el mover el cuerpo me ayuda a conectar con eso que traigo que de repente no había visto. Pero es muy lindo con esa canción conocida porque te puedes contagiar. Entonces, si esa canción conocida que te hace sentir bien, hasta más funcional, de repente te saca el loop y puedes hacer la entrevista que yo hice hoy contigo y al final todo estuvo bien, no pasó nada. Buenísimo, Dani, muchísimas Pero gracias. a bailar. Ay, no, gracias a ti, Luigi. Qué buen espacio. Amo este espacio que creaste. Felicidades y gracias.